prácticamente de la sociedad normalmente adoptan la forma de sociedad mercantil. De, entonces, y luego maneja muchos fondos ya en los procesos productivos en que se ven involucradas realmente una cantidad significativa de dinero, a diferencia de las empresas campesinas asociativas, las empresas igual jóvenes, las cooperativas, salvo algunas que han sido muy prósperas en nuestro país. Entonces, creo que brevemente vamos a abordar las empresas capitalistas. Y así estaríamos terminando prácticamente la, el módulo número 3. Y entramos ya al módulo número 4 el día de hoy, y ahí estaríamos hablando pues del fuero agrario y particularmente de las leyes que tienen que ver con la política agraria del Estado de Guatemala. De manera general la atiende el Ministerio de Agricultura, y en forma particular en cuanto al acceso a la tierra, pues está el Fondo de Tierras, que fue creado precisamente a partir de los acuerdos de paz. Pero quisiera terminar entonces con las cooperativas. Recuerden, nos interesan las cooperativas especializadas, de las que hace referencia precisamente el artículo 5 de la Ley de Cooperativas. En su segundo párrafo señala serán cooperativas especializadas que se ocupen de una sola actividad económica, social y cultural, tales como las agrícolas, las pecuarias. Aunque no está acá de manera expresa, jóvenes, pero de igual manera se han ido formando cooperativas de carácter silvícola, las cooperativas que están atendiendo el tema de la silvicultura en nuestro país. Y probablemente también, aunque no hemos tenido referencia, pero cooperativas que tengan alguna relación con el aprovechamiento del recurso hídrico y en los procesos de producción del agro, tanto para la agricultura como para la ganadería. Ahora la silvicultura, pues en sus primeros momentos, cuando las plantas están pequeñas todavía, una vez que ya están un poquito fuertes, pues ahí sí que esperan la lluvia, el agua del cielo, para ir en crecimiento. Entonces, razón por la cual hablamos de la cooperativa en el capítulo segundo de la ley, la constitución e inscripción de las cooperativas. Creo que es importante señalar acá, como indicábamos en clase anterior, la constitución de una cooperativa se puede hacer en escritura pública ante notario público particular, jóvenes, no ante notario del Estado, sino que el escribano de gobierno, sino que un notario particular al cual acuden las personas interesadas en la constitución de una cooperativa. Recuerden también, por favor, para recordar acá, cuántas personas tienen que manifestar su interés para la constitución de una cooperativa. De conformidad con el artículo 3 que veíamos, se requiere un mínimo de 20 asociados para la constitución de una cooperativa. Entonces, acuden las 20 personas o más ante un notario, o bien ante el alcalde municipal de la jurisdicción respectiva donde se va a constituir la cooperativa, y solicitar precisamente la constitución de la cooperativa. El artículo 19 nos señala los requisitos que se requieren para su constitución, y luego la inscripción de esta cooperativa, pues como señala el artículo 20, el testimonio de la escritura o la certificación del acta constitutiva se presentará con duplicado al registro de cooperativas dentro del mes siguiente al acto de constitución. Aunque no aparece expresamente acá en este artículo, jóvenes, pero en el texto ya del y en el contexto de la ley encontramos que este registro de cooperativas está adscrito, como vamos a ver en próximas líneas, adscrito al registro, al Instituto Nacional de Cooperativas, que también es creado mediante esta ley. Entonces se inscribe en el registro de cooperativas
dentro del mes siguiente al acto de constitución. Por favor, recuerden, luego de la protección estatal reciben algunos incentivos fiscales, algunas ayudas especiales. Creo que una de las ayudas muy especiales que han recibido las cooperativas es en relación a la exención de impuestos sobre compraventa o al momento de la constitución de la misma cooperativa, pero especialmente, jóvenes, en relación a exoneración de impuestos para la importación de maquinaria, ya que pues, las cooperativas que han eh, tenido éxito, las cooperativas que se han desarrollado muy bien, pues importan maquinaria, vehículos de trabajo, herramientas, instrumentos, insumos, equipo y material educativo, en el caso de las ganaderas sementales y en serie de trabajo agrícola, ganadero industrial o artesanal, siempre que no se manufacturen en el país o en el área centroamericana. Yo creo que este es uno de los grandes estímulos que reciben precisamente estas cooperativas que se constituyen en el agro de nuestro país. Algunas sanciones, la fiscalización, vean, jóvenes, por favor, acá la fiscalización le corresponde también a una unidad, a un órgano especializado del Instituto Nacional de Cooperativas y es la Inspección General de Cooperativas. Aquí no fiscaliza los fondos la Contraloría General de Cuentas, en consideración de que los fondos pues no provienen del presupuesto del Estado, sino que son fondos que aportan los miembros de las cooperativas, los asociados o cooperativistas, razón por la cual la entidad o el órgano fiscalizador pues viene a ser la Inspección General de Cooperativas, que está adscrita al Instituto Nacional de Cooperativas, así de conformidad con el artículo precisamente 26, y no le corresponde, repito, jóvenes, a la Contraloría General de Cuentas. Otro artículo que nos interesa de esta ley es precisamente, creo que muy importante, jóvenes, el artículo 31 en cuanto a la creación precisamente de la institución que va a velar por la constitución, por el funcionamiento especialmente de las cooperativas, y es el Instituto Nacional de Cooperativas. Dispone el artículo 31 de la ley creación con carácter de entidad estatal, descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, se crea el Instituto Nacional de Cooperativas, cuya denominación abreviada será INACOP y es de duración indefinida. Creo que es importante, luego aparecen dentro de los objetivos del INACOP, especialmente, jóvenes, entre otros objetivos, pero promover la organización de cooperativas de los distintos tipos que veíamos precisamente en el artículo 5 de la ley, los tipos de cooperativas, conforme a las necesidades de los grupos que lo soliciten o promuevan. Dentro de los objetivos principales del INACOP, luego está también las atribuciones en el artículo 33, proporcionar orientación y asistencia técnica administrativa a los grupos que tengan el propósito de organizarse en cooperativa y a las cooperativas en funcionamiento. De igual manera, importante es, inciso C, llevar el registro de las cooperativas. Eso establece el artículo 33 en cuanto a funciones precisamente del Instituto Nacional de Cooperativas, el INACOP. Por otro lado, el artículo 35 establece, regula la estructura administrativa del INACOP, del Instituto Nacional de Cooperativas. Está conformado A por el Consejo Directivo y el gerente, B, el gerente. Entonces, veamos quiénes conforman o integran el Consejo Directivo del INACOP. A, 3 miembros designados por el presidente de la República. Y uno de estos miembros es el presidente precisamente del Consejo Directivo. Por otro lado, 2 miembros designados, ya tenemos 5, por las cooperativas federadas
y otro por las cooperativas independientes. Encontramos acá, como ya recuerden, hay cooperativas que pues van a hacer a constituirse la federación y pues hay otras que no tienen ese interés y son cooperativas independientes. Sin embargo, tienen representación en el consejo directivo del INACOP. Entonces, duran 2 años en sus funciones. Creo que es importante estos jóvenes saber que la integración del consejo directivo, el órgano máximo de la institución, el órgano máximo de la institución, jóvenes, está integrado pues por representante precisamente del presidente de la República, nos señala 3 representantes. Y luego los 2 miembros designados, uno por las cooperativas federadas, son las cooperativas federadas, ¿verdad? Y luego otro por las cooperativas independientes, que no les ha interesado la constitución de una federación, pues entonces prácticamente se constituyen precisamente, jóvenes, acá eligen, prácticamente son cooperativas independientes. Entonces, la integración del consejo directivo, luego encontramos acá, esta es la parte meramente administrativa del ENACOP, la administración, en la administración, pues está el gerente, como veíamos en esta parte, jóvenes, en el artículo 36, está, perdón, el consejo directivo, aquí, jóvenes, en la estructura administrativa como órganos superiores son el consejo directivo y el gerente. Ahora bien, el gerente, encontramos acá la figura del gerente y la disposición normativa, la disposición respecto al gerente, señala el artículo 43 de la administración del INACOP, estará a cargo de un gerente. Al gerente le corresponde la ejecución de las resoluciones y disposiciones tomadas por el consejo directivo. Entonces tenemos acá precisamente el consejo directivo y luego aparece el gerente en la parte administrativa precisamente. Ah, solo quisiera ver, por favor, de parte del... a, sí, le decía, le corresponde al Consejo Administrativo del Instituto Nacional de Cooperativas nombrar y remover al gerente. No obstante ser órgano superior de la institución, pero le corresponde precisamente al Consejo Directivo el nombramiento del gerente. Y luego, solo me permite, creo que alguien solicita ingresos, así es. Entonces tenemos a la cooperativa, precisamente el gerente como figura importante, luego la ley hace referencia al, precisamente a las tasas, a los impuestos y algo especial que encontramos acá del auditor interno. También cuenta con un auditor interno y nos señala aún así, jóvenes, les hablaba de la fiscalización que le corresponde precisamente al, al, al mismo INACOP, pero el artículo 51 también dispone la inspección, la fiscalización y control de las operaciones contables financieras del INACOP estará a cargo de la auditoría interna del mismo y de la Contraloría General de Cuentas. Pero esto ya es del INACOP, jóvenes. Acá tenemos la intervención precisamente de la Contraloría General de Cuentas para la fiscalización de los fondos de la institución en su calidad de entidad pues autónoma que es del Estado, esto en relación precisamente al Instituto Nacional de Cooperativas, hay intervención de la Contraloría General de Cuentas, en tanto que la fiscalización de los fondos que manejan las cooperativas, veíamos que le corresponde precisamente al inspector que es nombrado para la realización precisamente de ese control del manejo de fondos de las cooperativas, les indicaba, porque son fondos pues provenientes precisamente de los asociados. No así los fondos con que se mantiene
el Instituto Nacional de Cooperativas, pues ahí son fondos que provienen precisamente del Estado, en la calidad que ostenta precisamente el INACOP como entidad estatal. A ella le corresponde a la Contraloría de Cuentas y obviamente a la auditoría interna del INACOP jóvenes, pero acá le corresponde a la Contraloría General de Cuentas. Para hacer esa diferencia, por favor, con lo que dispone el artículo 26 en cuanto a la fiscalización de las cooperativas, no del INACOP, de las cooperativas, precisamente a él le corresponde a la Inspección General de Cooperativas. Por favor, vamos a hacer esa diferencia. La fiscalización, el órgano fiscalizador en la Inspección General de Cooperativas, pues se encarga precisamente, jóvenes, de ver los fondos que manejan las cooperativas. Siempre están bajo las directrices del INACOP, del Instituto Nacional de Cooperativas. Aquí ya le corresponde al instituto. Creo que de manera breve lo que nos interesa principalmente de las cooperativas especializadas, repito, jóvenes, de conformidad con el artículo 5 de la ley de cooperativas, son las cooperativas que van a trabajar en el agro, las cooperativas en materia de agricultura, en materia de ganadería o en su caso de silvicultura y probablemente aprovechamiento del recurso hídrico. Entonces ya acá pues tiene que ver con estas cooperativas el Instituto Nacional de Cooperativas como institución del Estado y por favor tal vez importante es incluso en el futuro para ustedes como futuros notarios jóvenes en cuanto a la constitución de estas cooperativas. Veíamos que precisamente se puede constituir ante el alcalde municipal del municipio donde se va a constituir la cooperativa. Creo que eso es bien importante. O en su caso, el requerimiento de los servicios de un notario, de un notario jóvenes, para que mediante escritura pública se constituya la cooperativa. Creo que eso es bien importante, por favor. Acá, como dice en el artículo 19, el acto de constitución se puede realizar por escritura pública o bien por acta administrativa que autoriza el alcalde del lugar, del municipio correspondiente. Y luego también es importante la figura del registrador, del registrador ante quien se presenta precisamente estos documentos de conformidad con el artículo 20, el testimonio de la escritura o certificación del acta constitutiva se presentará con duplicado al registro de cooperativas. Y este registro de cooperativas pues está adscrito al Instituto Nacional de Cooperativas, jóvenes, a quien le corresponde atender precisamente estos requerimientos para la constitución precisamente de las cooperativas. Pues básicamente les decía, creo que eso es lo que nos interesa de este otro sujeto del derecho agrario, cuya primero aparecimiento legal va a estar precisamente bajo esta ley, la constitución de las cooperativas, se les otorga precisamente esa personalidad jurídica para que sean considerados como sujetos de derecho eh, y entran en estas relaciones jurídicas agrarias y una vez constituidas como personas jurídicas colectivas, pues pueden desenvolverse en el mundo del derecho, en el campo del derecho, en ejercicio de derechos o bien contrayendo obligaciones que tengan de una u otra manera relación con el tema de agrario, principalmente. Eso sería básicamente, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta en relación a este otro sujeto del derecho agrario. No hay. Bien, entonces si me permiten, ahora entramos ahora sí, jóvenes, aquí terminamos prácticamente la tercera unidad de nuestro programa. Les hacía
referencia muy brevemente en cuanto a los sujetos que estamos viendo. a, Ahí estamos, jóvenes. Los sujetos del derecho agrario, veamos, por favor, que se refiere a la tercera unidad de nuestro programa, están los obreros agrícolas, dentro del estudio prácticamente de la doctrina jurídica, donde hace sus aportaciones la sociología, y encontramos a los obreros agrícolas por un lado, los campesinos por otro lado, jóvenes, luego los terratenientes semifeudales y las empresas capitalistas. Desde esa perspectiva de la doctrina jurídica agraria y la aportación de la sociología en cuanto a los sujetos que tienen alguna u otra forma de participación en la normativa agraria. Luego vimos la empresa agraria en esta unidad. Hablamos de la empresa agraria y se afirma de que es una organización que se constituye precisamente en el marco económico, que adopta cierto carácter de profesionalidad y asimismo, jóvenes, en cuanto a la imputabilidad, como elementos distintivos precisamente de la empresa agraria. ¿Por qué organización? Porque primero se organizan las personas, se organiza el capital y se organiza la tierra para la realización de ese trabajo, razón por la cual y muy especialmente Italia ha escrito mucho sobre la empresa agrícola, o la empresa agraria, en el caso nuestro, el documento que les compartí, el porqué de la organización. Y fundamentalmente recordemos, jóvenes, que el devenir de la empresa agraria está relacionado estrechamente con el aparecimiento del capitalismo, en cuanto a que el empresario agrícola está fuera prácticamente de las relaciones feudales de producción. Es independiente, es libre para realizar y ejercer precisamente la actividad en el agro, pero muy especialmente, jóvenes, en cuanto en cuanto a esa libertad que obtiene y también en cuanto a la eh, realización de su emprendimiento, que pueda levantarse por sí mismo precisamente bajo esa organización en el campo económico agrario, o sea, en las relaciones de producción agraria, especialmente agricultura, ganadería, silvicultura y en su caso el aprovechamiento del recurso hídrico. ¿Y por qué hablamos, jóvenes, de la profesionalidad? eh, Aparte precisamente de la visión, el aspecto académico de profesión, sino que profesionalidad en cuanto a la entrega que tiene a su trabajo para poder desarrollar ese trabajo y especialmente aprovechar todos los recursos a su disposición. Pero más allá de ello, a veces el ciclo mismo productivo, tanto de plantas como de animales, requiere más tiempo para el agricultor, para el empresario agrícola, fuera precisamente de los tiempos e incluso establecidos por ley, razón por la cual se habla precisamente de ese profesionalismo. Y la imputabilidad, recordemos, por favor, como otro elemento de la empresa agraria, se hace relación a la entrega, perdón, a la responsabilidad que asume precisamente el empresario agrícola desde el punto de vista legal en cuanto al requerimiento de terceras personas con ocasión precisamente del proceso productivo. Y así encontramos en el caso de Guatemala, especialmente, tratando de apoyar a los trabajadores, especialmente a los campesinos que fueron beneficiados por el Instituto Nacional de Transformación Agraria, se creó precisamente, jóvenes, la figura de la empresa, las famosas empresas campesinas asociativas. Y muy especialmente, creo que aquí un compañero, creo que fue Rafael, que preguntaba qué pasó, por ejemplo, con la famosa ley, esta ley que vimos oportunamente, si me permite, Juan,
la ley de las empresas campesinas asociativas, que trató de favorecer a los adjudicatarios de las tierras baldías que otorgó el Instituto Nacional de Transformación Agraria, ya sea como patrimonio familiar individual o patrimonio familiar agrario, una familia, o el patrimonio agrario colectivo, 50 familias, para que pudieran ser considerados sujetos de crédito y de derecho, por supuesto, de crédito o seguro agrícola, pues se emitió la ley de empresas campesinas asociativas para que se constituyeran precisamente como personas jurídicas y se les otorgara mediante precisamente, como establece la ley de empresas campesinas asociativas, la personalidad jurídica para que nacieran a la vida jurídica, para que se pudieran desenvolver como personas jurídicas en el mundo del derecho y en el mundo precisamente del negocio agrario. Así apareció entonces la ley de empresas campesinas asociativas y veíamos también jóvenes que se podían constituir mediante escritura pública o bien en acta administrativa ante el alcalde municipal. Sin embargo, desapareció el INTA, pues ya no se le dio seguimiento, lamentablemente, a esa constitución de empresas campesinas asociativas, porque tampoco hubieron la institución, la cual lo vamos a entrar a ver ahora, atendió el tema de las tierras baldías. En virtud también decíamos de que las tierras baldías prácticamente se agotaron. Y entonces, pero ahí están las empresas campesinas asociativas y que hacen cualquier requerimiento hoy en relación a la atención legal a la nueva institución que vino a sustituir precisamente al Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y luego otro sujeto del derecho agrario considerado en Guatemala son las cooperativas agrícolas, pero que atienden el tema precisamente de la ganadería, la agricultura propiamente y el tema silvícola. Entonces, ahí tenemos la ley de las cooperativas, la Ley Nacional de Cooperativas Jóvenes, que en su artículo 5 las consideran como cooperativas especializadas. De igual manera, las cooperativas lo que promueven es el trabajo colectivo de los campesinos, apoyar ese trabajo cooperativo y tratar de también estimular el esfuerzo que realizan los campesinos jóvenes y ser considerado como sujeto, en este caso concreto, pues las cooperativas como sujetos de derecho agrario para poder adquirir préstamos, créditos bancarios, seguros agrícolas. Entonces, ahí tenemos estos sujetos. Prácticamente concluimos acá y muy brevemente, les decía, lo de las empresas capitalistas, pues son prácticamente sociedades anónimas que se constituyen para trabajar en el agro, ya sea en la agricultura, en la ganadería, o muy poco en la silvicultura, pero también jóvenes, especialmente en el caso de la agricultura. Vemos ahora, por ejemplo, la empresa capitalista o la empresa, la que se encarga precisamente de la producción eh, del azúcar en nuestro país, trabaja precisamente en el campo. Hoy día, que ha ido abarcando bastante territorio, la empresa que se encarga de la palma africana y cuyos actos y hechos jurídicos trascienden al mundo de las normas jurídicas agrarias. Entonces, ahí tenemos de igual manera como empresas capitalistas, con la diferencia, jóvenes, de las cooperativas, pues las cooperativas de una otra manera, de conformidad con la ley que acabamos de ver, gozan de algunas exenciones en la importación precisamente, especialmente de maquinaria. Entramos ahora, concluyendo esta parte de la unidad de nuestro programa, pues prácticamente a la ley eh, del fondo de tierra. No, no sin antes, si hay alguna pregunta, entraríamos a analizar, a comentar, probablemente a poner algunos ejemplos de los alcances de la ley del fondo de tierras.
No hay preguntas, jóvenes. Muy bien. No habiendo preguntas, entonces, si me permiten, por favor, sí, gracias. eh, Vamos a ver acá, jóvenes, ya el decreto 44-99. Yo creo que se aprecia, jóvenes, decreto 44-99. ¿Sí se ve, jóvenes, la ley del fondo de tierras? No, licenciado. Bueno, ahorita. No sé. Bien, en un momentito, jóvenes, por favor. Entonces, aquí estamos. Ahí estamos, jóvenes. No sin antes, jóvenes, quisiera hacerle un breve comentario para que veamos un poquito el vaivén de parte del Estado para abordamiento del tema agrario de nuestro país. Podríamos pensar a partir de 1945, la Constitución de la República, a esta fecha, jóvenes, por favor, para poder llegar precisamente a esta ley que tenemos actualmente, a este decreto, a, al decreto 2499, jóvenes, a la ley del Fondo de Tierras, de manera muy breve, por favor. La Constitución de 1945 abordó el tema tierra, pero sobre todo la conflictividad agraria, tomando la conflictividad agraria como, jóvenes, como ausencia precisamente de tierra o falta de tierra para mucha mano de obra existente en el agro. Razón por la cual en la Constitución de 1945 se entró a abordar como el problema agrario, que de una u otra manera genera alguna conflictividad, razón por la cual se habla del problema agrario. Genera de una u otra manera, jóvenes, eh, este tipo de problema. Entonces, encontramos que la Constitución de 1945 adoptó en su seno, por decir así, se regula en la Constitución de la República o de 1945, la función social de la propiedad. Al regular la función social de esto, hemos hablado bastante, se abre la posibilidad de que el Estado pueda reorganizar el territorio del Estado tocando incluso la propiedad privada. Lo que no hizo Justo Rufino Barrios, recuerden, fue otra política, pero en este momento la política de 1945 que se plasma en la Constitución de la República en relación a la tierra, jóvenes, que se pueda tocar la propiedad privada en el marco de reordenamiento del territorio del Estado. Y así también se dispone la eliminación del latifundio en la Constitución de la República. Así, en 1952, el Congreso de la República, pues al emitir la ley de reforma agraria, adopta esta política. Más a esto vamos. La expropiación de la propiedad privada y la eliminación del minifundio en nuestro país. Y así cobra vigencia el decreto 900 y empieza el movimiento de expropiación de tierras y eliminación del latifundio, que duró durante 2 años. Después de esos 2 años, pues se paró el proceso de reforma agraria en el entendido que estamos explicando, jóvenes, expropiación de tierras, eliminación del latifundio. Recuerden, hablamos del decreto 31, del 559, igual, jóvenes, que devuelve las tierras nuevamente expropiadas. Y los campesinos se quedan sin tierra otra vez y se vuelve como al esquema anterior, a la estructura antes de 1952. Y a partir de ahí, precisamente, surge la otra constitución, jóvenes, que consagra la propiedad privada como un derecho inherente de las personas intocable de carácter absoluto. Y así siguieron las leyes y aparece en 1962 el Instituto Nacional de Transformación Agraria, el INTA, tratando de abordar nuevamente el problema al haberse emitido la ley de transformación agraria, o sea, de cambio agrario,
bajo las directrices de la institución creada mediante ese decreto 1551. Y el INTA abordaba, tocaba o transformaba o modificaba las tierras baldías, ya no propiedad privada, ya no tierras privadas. Únicamente tierras del Estado podía adjudicar el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y aparecieron las dos grandes figuras, recuerden, de adjudicación de las tierras baldías, el patrimonio familiar agrario, entrega de tierra a personas, a familias, por decir así, individuales, jóvenes, para que pudieran trabajar la tierra. Lo único bajo ese régimen, patrimonio familiar agrario, bajo la tutela del Instituto Nacional de Transformación Agraria, para que no se deshicieran las familias inmediatamente las tierras que recibían. Por otro lado, aparece también la figura del patrimonio agrario colectivo. Para 50 hasta 100 familias se les adjudicaba la tierra en patrimonio agrario colectivo, pero del Estado, tierras baldías. Y así siguió, jóvenes, hasta el INTA durante 30 años se fue agotando la tierra baldía, se fue acabando la tierra baldía. Y luego surge el conflicto armado en nuestro país. Entre otras causas, se habla precisamente de la problemática agraria del país. Y en 1996 se llega a formular los acuerdos de paz. Se suscriben los acuerdos de paz, entre ellos creo que muy importante, y a partir precisamente de este acuerdo surge el Fondo de Tierras, el acuerdo sobre situación agraria, sobre la situación agraria en el país, jóvenes, surge este acuerdo. Y en este acuerdo se dispone, que ya leímos y evaluamos de igual manera, se dispone de que el INTA pues desaparece y surge una nueva institución, ya que el INTA no pudo abordar de manera eficiente, eficaz la problemática agraria en Guatemala. Subsiste aún. Entonces, la aspiración tanto del gobierno de la República como de la insurgencia que suscribieron este acuerdo es abordar de manera más eficaz y de manera eficiente la problemática agraria, pero no expropiando tierras, como sucedió en 1952 a 54, no entregando tierras baldías, porque ya no hay. Entonces, jóvenes, en esta ley se va a hablar precisamente la formulación, la creación de un espacio que se va a denominar el mercado de tierras. Y va a ser precisamente la columna vertebral que va de esta ley del Fondo de Tierras, jóvenes. El impulsar el mercado de tierras en nuestro país. Nos adelantamos en aquella oportunidad de explicar brevemente también en qué consiste el mercado de tierras. El mercado de tierras es una idea que vino precisamente del Banco Mundial a nivel latinoamericano y también acá en Guatemala, diciendo que el mercado de tierras, fomentar un mercado de tierras significa, jóvenes, que los dueños de las tierras que quieran vender sus tierras, pues las pongan a disposición de los interesados en la tierra, de los que necesitan tierra, pero eso sí, con dinero en mano, porque no es en concepto de regalía, no es ninguna donación, precisamente se habla del mercado de tierras y en ese mercado se va a impulsar precisamente la compra y venta de las tierras. Una nueva política de atención a la problemática agraria del país. Los que quieren vender su tierra, que la pongan a disposición. Y los que están interesados en comprar la tierra, que tengan el dinero para comprarla. Sin embargo, ya como parte de la problemática nacional de un país, se crea
la plataforma institucional que se constituya como intermediaria precisamente entre lo que denomina, y vamos a ver en la ley, el oferente de la tierra, el que ofrece la tierra, y el demandante, el que pide tierra, el que quiere tierra. Entonces aparece una instancia gubernativa que va a atender esa problemática y va a tratar de atender la oferta y también la demanda para que se solucione la problemática agraria. Fundamentalmente, jóvenes, esta es la línea de pensamiento económico y de abordamiento de la problemática agraria que vamos a encontrar en esta ley que vamos a empezar a analizar. Crear un mercado de tierras en nuestro país fuerte, pero también transparente, fuerte y transparente, y de manera institucionalizada. Y ahí va a aparecer precisamente la nueva institución jugando un papel importante entre el oferente y el demandante de la tierra. Entonces, es una nueva forma de abordar la problemática agraria, repito, ya no expropiando tierras particulares, ya no entregando tierras baldías, sino ahora tratando de presentar una plataforma de abordamiento de la tierra entre oferente y demandante, precisamente para la solución de la problemática. Dicho esto, jóvenes, por favor, les recomiendo la lectura de la parte considerativa, porque es más o menos lo que encontramos acá. Quisiera entrar fundamentalmente a la parte prescriptiva, precisamente la ley o normativa, jóvenes, en relación precisamente a los alcances de esta ley. Yo les hablaba acá, se habla incluso, se apoya la emisión de esta ley en los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, especialmente en el tema tierra, como vimos oportunamente en clase, y el otro acuerdo socioeconómico y situación agraria, de igual manera en el tema tierra. Así surge el decreto 24-99 con la esperanza, con la fe y la mira de solucionar la problemática agraria del país bajo los términos de esta nueva disposición legal, pero especialmente bajo la orientación de esta nueva institución del Estado. Así entonces se decreta la ley de fondo de tierras, en títulos y capítulos, pero vamos a entrar a ver un poquito detallado, jóvenes. Creo que es una de las leyes más importantes que vamos a ver en materia agraria. Realmente es una de las leyes más importantes, jóvenes. Obviamente que tiene alcance sobre el tema agricultura, sobre el tema ganadería, de igual manera sobre el tema silvícola. Y aparte ya vamos a ver también muy importante la ley forestal que aborda muy específicamente el tema silvícola en esta unidad, en la cuarta unidad de nuestro programa. Así encontramos en el artículo 1, señala, establece, jóvenes, creación y domicilio. Se crea el Fondo de Tierras. Aparece esta nueva institución que podrá abreviarse FONTierras como una entidad descentralizada del Estado que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos y las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley. Gozará de autonomía funcional con patrimonio, personalidad jurídica, con patrimonio y recursos propios. Tendrá su domicilio en el departamento de Guatemala, su sede central en la ciudad de Guatemala y podrá establecer sus sedes en cualquier otro lugar del país. Breve comentario, jóvenes, por favor, en cuanto a esto. Encontramos que el Fondo de Tierras, efectivamente, jóvenes, ahora tiene competencia, obviamente, en la materia de acceso de la tierra de los campesinos. Es su competencia, bueno, y la jurisdicción es en todo el territorio nacional. Voy a hacer brevemente la siguiente observación, por favor. El Instituto Nacional de Transformación Agraria tenía jurisdicción en los 21 departamentos de la República, no así el departamento del Petén. En el departamento del Petén no tuvo que ver nada el Instituto Nacional de Transformación Agraria. En el departamento del Petén, jóvenes, se creó precisamente
la empresa nacional que se conoció como FIDE, la empresa nacional de desarrollo económico del Petén, el FIDE. El FIDEP era la institución del Estado, denominada empresa, que atendía precisamente todo el tema tierra en el departamento del Petén, cómo estaban las tierras en el departamento del Petén, y precisamente al FIDEP le correspondió entregar tierras del Petén, atender todo el tema, jóvenes, del departamento del Petén. No así el Instituto Nacional de Transformación Agraria, únicamente, repito, en 21 departamentos. Y el departamento del Petén era atendido precisamente por el FIDE, siempre del Estado, jóvenes. En tanto que ahora, al Fondo de Tierras, esta nueva institución del Estado, le dan poder, le dan facultad, le dan jurisdicción en todo el territorio nacional, incluyendo, obviamente, jóvenes, aunque no aparezca acá, pero incluyendo el departamento del Petén. Porque también el Petén fue prácticamente el departamento del Petén, jóvenes, sufrió de igual manera, pues se repartieron tierras en el departamento del Petén. Bueno, dicho esto, jóvenes, entonces tenemos acá pues goza de autonomía. Dos, la naturaleza. Fondo de Tierra es una institución de naturaleza pública, participativa y de servicio. Artículo 3. Entre otros, jóvenes, les recomiendo la lectura de los demás objetivos del Fondo de Tierra. Vamos a ver el objetivo número 3. Perdón, empecemos, perdón, el inciso, no, la letra A. Definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra, en coordinación con la política de desarrollo rural del Estado. La política de desarrollo rural del Estado, de manera general, por decir así, jóvenes, macro, le corresponde precisamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pero acá hay una parte, una parcela, una porción precisamente de esta política pública que se le va a conceder al Fondo de Tierras, y es el tema relacionado a los campesinos y su acceso a la tierra. A eso le corresponde atender precisamente esta nueva institución del Estado. B, administrar los programas de financiamiento público orientados a facilitar de diversas formas el acceso a tierras productivas. Esto es importante, el acceso a tierras productivas a campesinos y campesinas en forma individual o bien en forma organizada, sin tierra o con tierra insuficiente. De igual manera, en esta parte, por favor, jóvenes, hay un mandato acá, creo que bien importante dentro de este objetivo. Vamos a destacar, jóvenes, señala de tierras productivas, que los campesinos tengan acceso a tierras productivas. Es decir, que el Fondo de Tierras va a tener no solamente la preocupación, sino fundamentalmente la obligación al comprar o al adquirir tierras que sean productivas, jóvenes, y no tierras improductivas. Tierras que no tengan esa vocación para producir, o tierras estériles, porque sería un engaño para el campesino, razón por la cual se establece acá la calidad de tierra, tiene que ser tierra productiva para los campesinos y campesinas jóvenes, que pueda precisamente ofrecer el fondo comprar el fondo de tierras. Por otro lado, creo que el inciso, la letra C, jóvenes, dice facilitar nuevamente el acceso a la tierra en propiedad. No se sabe si es en propiedad particular, ¿verdad? Puede ser en propiedad colectiva, en propiedad social, grupal, pero en propiedad. A campesinos y campesinas en forma individual o organizada a través de mecanismos financieros adecuados, así como el uso de los recursos, acá tenemos de los recursos naturales de dichas tierras,
bajo criterios de sostenibilidad económica ambiental. Recordarán, formulamos una pregunta, jóvenes, que si el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas eh, establecía que las comunidades que pudieran tener acceso a la tierra pudieran aprovechar, usar, utilizar los recursos naturales de dichas tierras, pues la mayoría contestó sí. Y efectivamente también aparece acá, jóvenes, que los campesinos puedan utilizar los recursos naturales de dichas tierras. Por favor, vean el uso, tienen esa potestad, tienen la facultad de conformidad con esta ley, el uso de recursos naturales que se encuentren en las tierras que sean adquiridas precisamente por los campesinos bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental. También esto resulta importante como mandato para el Fondo de Tierras en cuanto a la sostenibilidad, que los campesinos, si les compran tierras, por ejemplo, jóvenes, y hay bosque en esas tierras, pues que no dilapiden ese bosque, sino que aprovechen ese bosque pensando en el hoy y pensando en el mañana, pensando en la presente generación, pero también pensando en la futura generación, para que los que tengan hoy y puedan aprovechar hoy, pero permitan que los que vienen detrás también tengan la oportunidad de aprovechar los recursos naturales de esas tierras. Por eso se habla de la sostenibilidad económica y de igual manera ambiental. Luego, el otro, acá la letra de jóvenes, promover la accesibilidad de recursos para el financiamiento de la compra de tierras por parte de los grupos beneficiarios, procurando que ésta permita la sostenibilidad financiera del Fondo de Tierras y de los proyectos productivos de los beneficiarios. Creo que esto es bien importante, a diferencia, y vamos a hacer este parangón, jóvenes, estas comparaciones con lo que pasó con el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Entregaba tierras y que vieran los campesinos cómo salían adelante. Como se dice, pues, y coloquialmente, jóvenes, su problema y que vean ellos qué hacen y cómo lo hacen. Sin embargo, acá ya bajo la nueva visión de esta institución del Estado, hace referencia a promover la accesibilidad para el financiamiento de la compra de tierras, jóvenes. Por eso les hablaba como eje fundamental o columna vertebral de este nuevo proyecto en relación a la problemática agraria de Guatemala, pues el impulso de un mercado de tierras para que los campesinos puedan comprar tierras. Pero ¿de dónde vienen esos fondos? Pues acá también se establece como obligación, como mandato del Fondo de Tierras, promover la accesibilidad de recursos para el financiamiento, que los campesinos puedan recibir un financiamiento, ya sea que el Fondo de Tierras, pues promoviendo eh, ese acceso a la tierra, puede ser que sea un dinero que venga del Estado, puede ser un dinero que venga de alguna organización ajena al Estado, eh, o bien de organismos internacionales para la compra de tierras, para ese financiamiento, porque tampoco es una regalía, jóvenes, procurando que ésta permita la sostenibilidad financiera del Fondo de Tierras. Y de igual manera, los campesinos jóvenes deben atender, deben tener y atender proyectos productivos. No solamente recibir la tierra, sino que aquí el Fondo de Tierra les dará un estudio y un seguimiento, jóvenes, en cuanto a la formulación de proyectos productivos. Si se compra una finca, por ejemplo, que tiene café, pues orientar a los trabajadores, a los campesinos beneficiarios del Fondo de Tierras, a conocer la producción del café, el proceso de producción del café, el cuidado del café, con la finalidad de que esos proyectos productivos de café, pues realmente sean exitosos, porque precisamente de ese éxito depende que generen fondos los beneficiarios para poder pagar el préstamo.
el financiamiento recibido no es ninguna donación, no es ninguna regalía. Creo que estos son dentro del artículo 3 de los objetivos importantes. Acá les decía, así de manera breve, jóvenes, señala la letra E, coordinar con otras instituciones del Estado el desarrollo de inversiones complementarias a las de acceso a tierras para garantizar la consecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario, forestal, de igual manera hidrobiológico, que forma parte de la actividad agrícola del país, materia del derecho agrario, que regula el derecho agrario. Luego, dentro de las funciones precisamente del Fondo de Tierras de esta nueva institución, vamos a destacar algunas, jóvenes, por favor, que a nuestro juicio son muy, muy importantes. Sin menoscabar la importancia de lo que prescriben precisamente los otros incisos, pero vamos a encontrar acá, jóvenes, B, generar condiciones institucionales, técnicas, financieras y organizativas que faciliten dar respuesta en forma integral a la problemática de acceso de los campesinos a la tierra. La problemática, el problema del agro, especialmente la falta de tierra, jóvenes. Eso en otras palabras. El problema de la falta de tierra, y aquí lo que se va a facilitar, lo que se va a apoyar precisamente, es ese acceso a la tierra por parte de los campesinos. Y luego, en el inciso C, yo creo que vamos a destacar este inciso C, jóvenes, por su importancia. Se señala impulsar un mercado de tierras. Por favor, expliqué brevemente en qué consiste el mercado de tierras. Luego señala que sea activo, pero también transparente, mediante la articulación entre oferentes y demandantes, que permita y promueva el uso eficiente de los recursos naturales, obviamente de esas tierras jóvenes, eleve la productividad y mejore las condiciones de vida de los beneficiarios. Impulsar un mercado de tierras por parte del Fondo de Tierras Jóvenes. En otras palabras, podríamos decir, señores, ¿quiénes venden tierras? Ya que está institucionalizado, prácticamente se ha institucionalizado a través de esta nueva institución del Estado. Solo me permiten, jóvenes, por favor. Del Fondo de Tierras. Entonces, y el Fondo de Tierras, pues, divulgará o atenderá a los oferentes. ¿Quiénes venden tierras? Pues quizás varios, muchos o pocos, y luego demandantes, una gran cantidad de campesinos. Entonces encontramos acá esencialmente la columna vertebral, jóvenes, la columna que realmente vertebral de acá, de este nuevo proyecto, de esta nueva política de acceso a la tierra de los campesinos. Repito, ya no es reforma agraria, ya no es adjudicación de tierras baldías, sino que fundamentalmente en comprar tierras y obviamente tiene que haber oferente. Las personas, y aquí, jóvenes, prácticamente podríamos hablar no de una cuerda, pues el Fondo de Tierra no va a comprar una cuerda para un campesino. No solamente lleva mucho tiempo y tampoco se puede atender así esta problemática que asume carácter social y obviamente económico. Entonces, va a organizar campesinos y que se van a constituir en sus beneficiarios, pero para eso tienen que calificar los campesinos para que sean considerados precisamente beneficiarios del Fondo de Tierras. Y luego los oferentes probablemente ofrezcan tierras, fincas, haciendas de 10, 15, dos, pero hablamos de caballerías de terrenos jóvenes. Les hacía referencia, uno de los primeros, una de las primeras adquisiciones del Fondo de Tierras fue una finca valorada en 30 millones de quetzales, más o menos una finca como de 20 caballerías de terreno jóvenes para beneficiar a los campesinos, obviamente ya organizados.
Entonces, es fundamental dentro de la ley del Fondo de Tierras y dentro de las funciones del Fondo de Tierras, el impulso de un mercado de tierras activo que sea permanente. Hoy, mañana, pasado mañana, y que no se duerma, sino que un mercado, quienes venden tierras, quienes ofrecen tierras, quienes quieren vender sus tierras. Y obviamente de manera transparente también, que es muy importante, ¿verdad? Es muy importante y se anota en esta ley, jóvenes, se traslada en esta ley que ese negocio sea transparente. Repito, mediante la articulación de oferentes, los dueños de las tierras, demandantes, los campesinos. Luego, en el inciso D, facilitar el acceso a la adquisición de tierra y servicios de asistencia técnica jurídica a los beneficiarios calificados. Les decía a los campesinos que califiquen para que sean considerados beneficiarios del Fondo de Tierra, jóvenes. Tienen que reunir ciertos requisitos y veremos más adelante. Pero por favor, pongámosle mucha atención a este inciso jóvenes C, la letra C del artículo 4, el impulso de un mercado. Es la nueva forma de tratar la problemática agraria del país. Crear un mercado de tierras. Esa es la forma ahora principal de solución para la problemática agraria que se está dando en el país. Y luego, gestionar, que también resulta importante por parte del Fondo de Tierras, es gestionar recursos financieros. Le corresponde al Fontierras, al Fondo de Tierras. Esos recursos financieros se destinará a la constitución de fideicomisos, que es la otra figura importante en esta ley, y otros instrumentos financieros e instituciones del sistema bancario nacional, para que éstas realicen las operaciones de financiamiento y subsidios a los beneficiarios previamente calificados por el Fontierras. Entonces, en la ley, jóvenes, también se dice, bueno, a los campesinos no hay que darles dinero, no hay que darles dinero directamente, sino que también esa gestión de recursos financieros que se tengan jóvenes se constituyan en fideicomisos. En los bancos también hacíamos referencia de esta figura mercantil bancaria, jóvenes, del fideicomiso y que manejan precisamente las entidades bancarias, el fiduciario, el fideicomisario, recuerden, hablamos de estas tres figuras, y luego participa precisamente en el comité del fideicomiso, el Fondo de Tierras, para ver cómo va avanzando el proyecto, para poder hacer las erogaciones dinerarias correspondientes para que el funcionamiento de estos proyectos productivos jóvenes o en su caso el pago precisamente de la deuda que se tiene. Entonces, luego otro, acá tema importante, les decía, de parte del Fondo de Tierras, como función del Fondo de Tierras, participar en los comités técnicos de los fideicomisos que establezca en bancos del sistema financiero nacional. Y en este comité, jóvenes, va a participar el campesino, va a participar precisamente el banco y va a participar en el comité el Fondo de Tierras para que en forma tripartita tomen en consideración la erogación, pero más que la erogación, jóvenes, el cumplimiento de los requerimientos técnicos, financieros, para poder hacer las erogaciones correspondientes. Es decir, que es una responsabilidad del Fondo de Tierras atender este tema. Luego, en el inciso K, para que veamos acá, por favor, le recomiendo la eh, lectura de estas funciones, jóvenes, pero en el inciso K encontramos promover las acciones necesarias para el cobro de los créditos otorgados a los beneficiarios de Fontierras, a efecto de mantener una cartera sana y con mínimos niveles de morosidad. Entonces, para que los campesinos puedan pagar
Para que los campesinos puedan, jóvenes, cubrir los créditos obtenidos, necesitan desarrollar proyectos productivos eficientes. Y ahí el acompañamiento del Fondo de Tierras, porque tienen que obtener dinero los campesinos, los beneficiarios de Fontierras Jóvenes, para poder pagar precisamente los créditos obtenidos. Hace más o menos como 6 años, acá en la ciudad capital, acá en la ciudad capital, jóvenes, en el Parque Central, hubieron varios grupos de campesinos solicitando precisamente la condonación de una deuda y precisamente más porque no podían pagar precisamente lo que debían, no la condonación total, sino que la condonación de la mora y de los intereses, porque los campesinos no podían pagar ya, lamentablemente, porque hubo mala cosecha. Creo que en esa oportunidad fue más o menos como en el tiempo del Michones. Entonces hubieron movilizaciones campesinas, se establecieron en el Parque Central, ahí se ubicaron durante cierto tiempo solicitando precisamente la condonación de la deuda. Pero no es regalado. Es cierto, está el mercado de tierras, pero a los campesinos, pues, se les considera precisamente sujetos de derecho para poder adquirir estos créditos, pero no es nada regalado. Esto implica a la vez, les decía, el acompañamiento de los campesinos en no solamente elaboración de los procesos, de los proyectos productivos, sino también en el desarrollo de esos proyectos productivos para que realmente obtengan éxito en el desarrollo de estos proyectos. Pues esta es otra de las funciones precisamente del Fondo de Tierras en cuanto a la promoción de este tipo de acciones jóvenes para mantener una cartera sana. Y al mantener una cartera sana, así como se benefician precisamente a un grupo de campesinos manteniendo una cartera sana, se pueden beneficiar a otro grupo de campesinos, elevando, como se dice acá, tratando de minimizar los niveles de morosidad precisamente de esos créditos. Pues resulta importante, jóvenes, también en el marco y finalmente en esto de las funciones del Fondo de Tierras Jóvenes, aparece en el inciso acá, en la letra P, perdón, acá, eh, en la letra O. Facilitar a los beneficiarios calificados que así se requiere el acceso a financiamiento para arrendamiento de tierras con o sin opción de compra. Es decir, que también el Fondo de Tierras puede atender el tema de arrendamiento de tierras, ya sea con opción de compra o no de esas tierras, para favorecer precisamente a los campesinos. Ahora, en cuanto a las facultades, nos interesan básicamente, jóvenes, el inciso acá, eh, el inciso facultad, joder, nos interesa el inciso C, contratar personas naturales o jurídicas con base en el reglamento de la presente ley que le brinden servicios técnicos y profesionales de diversa naturaleza para el cumplimiento de sus fines y el apoyo a sus beneficiarios. Es decir, que el INTA puede contratar los servicios de economistas, puede contratar el servicio de biólogos, si fuera el caso, jóvenes, para el tema tierra, para el tema de ganadería o de silvicultura, peritos agrónomos, ingenieros agrónomos igual, ingenieros forestales, para que puedan darle apoyo a los campesinos beneficiarios del Fondo de Tierra. Creo que es importante. El régimen jurídico, artículo 6, pues no es de nuestro particular interés. Pasamos ya al título 2, el régimen económico. Los bienes del Fondo de Tierra, pues creo que tampoco nos interesa mucho. Artículo 7, ya todo lo relacionado con el Fondo de Tierras, recibe dinero por parte del Estado para funcionar, para su funcionamiento, jóvenes especialmente, y cuáles son los bienes disponibles y otros recursos del Fondo de Tierras. Esto es para el Fondo de Tierras, para la institución, jóvenes, para la institución. Solo quisiera leer esta parte, jóvenes, el artículo B y breve comentario.
Las fincas que se recuperen después del proceso de regularización de expedientes y tenencia de la tierra que fueron entregadas por el Estado en cualquier parte del territorio nacional en aplicación de los decretos 1551. El decreto 1551 pues, es la ley de transformación agraria, las tierras que entregó el INTA, especialmente bajo el régimen de patrimonio agrario colectivo y patrimonio familiar agrario. Pero también hubo entrega de tierras jóvenes, especialmente de conformidad con este decreto 6070, si me permiten, por favor. El decreto 6070 se refiere al establecimiento de zonas de desarrollo agrario, especialmente en la cuenca del río Usumacinta, que tiene relación con el departamento del Petén, con el departamento de Alta Verapaz, de Huehuetenango, y en estos lugares jóvenes se trató de, pues, restablecer la zona de desarrollo agrario. Hablaba el caso, por ejemplo, de especialmente Suchitepeques, La Máquina, como zona de desarrollo agrario, porque eran tierras que realmente se podían aprovechar perfectamente bien, pero estas tierras en su caso, fíjese, perdón, en su caso, pues a ver, no se entregaron debidamente, hubieron muchas irregularidades. De igual manera sucede con la ley, el decreto 3871, que se refiere a las tierras adjudicadas en el Petén. Les decía, jóvenes, ahí se creó la Comisión de Tierras del Petén y se adjudicaron tierras en el Petén y según refieren los historiadores y especialmente los tratadistas del derecho agrario de Guatemala, muchas de estas tierras no se entregaron a campesinos, sino se entregaron a funcionarios públicos, se entregaron a profesionales y a militares, y no a campesinos, razón por la cual entonces el INTA pues, tenía que recuperar esas tierras y se establece aún todavía acá la recuperación de estas tierras previo a revisar los expedientes y si se podían recuperar, pues pasaban nuevamente a manos del Estado porque eran tierras eh, baldías, especialmente jóvenes. A eso se refiere a esto de los decretos 1551. Sabemos bien, hemos analizado la ley del INTA, acá la creación o establecimiento de las zonas de desarrollo agrario, especialmente en la parte norte del país, en la cuenca del río Usumacinta y la parte norte del país decía, incluso de conformidad con este decreto, 60, 70 jóvenes, no se podían titular las tierras, aun cuando fuera, no se podían titular supletoriamente las tierras, aun cuando fueran del Estado, en aplicación precisamente de este decreto 70, 61-70. No se podía, aquellas titulaciones supletorias que se habían iniciado, pues se suspendieron. Se suspendieron. Entonces, a eso se refiere estos jóvenes, los bienes inmuebles y otros recursos disponibles, de los cuales cuenta precisamente el Fondo de Tierras. Luego, el artículo creo que importante, ahí pues ahí le recomiendo la lectura de esas, precisamente estos decretos jóvenes, eh, llegaría a esta parte, al artículo 9. No sin antes, si hay alguna pregunta, por favor la formula, jóvenes. Si hubiera alguna pregunta, bueno, aprovecho ahora, que yo creo que hay un buen número de compañeros en clase. Sí, sí, alguien, Rocael, por favor, diga. Licenciado, quisiera hacerle una pregunta respecto al RIC, Registro de Información Catastral. Ajá. Fíjese que ahí hablan de que se pueden hacer mapeos, ¿verdad? O sea, de las zonas geográficas de los predios o de las fincas o de los terrenos, ¿verdad? Fíjese que le hago esta pregunta porque no sé si se podrá solicitar algún documento cartográfico, digamos, para poder delimitar, digamos, aquí donde yo vivo, que fue una finca en su oportunidad
y la lotificaron, ¿verdad? Es aquí en la península de la Betania, al fondo. Ah, ya, Entonces, ya. Sí, no sí, sé sí. si, Aquí en el departamento de Guatemala, en el municipio sí. de Guatemala. Entonces, Sí. esto era una finca, ¿verdad? Ahora son colonias y hay asentamientos, pero mi pregunta